Hola hermanos de Chile y del mundo, nuevamente Axel de Concepción. Les quiero hablar de un tema largo, que sería ya la cuarta grabación sobre este tema, como he dicho, el más difícil de todos los que Jehová me ha encargado, pues trata realmente de la vida angélica. Y este túnel, primero, esta grabación sería como la número 78. Y está enmarcado en el título más grande, que es Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. Y los temas que estamos tratando, y esta es la cuarta grabación sobre este tema, 7 túneles imposibles de México donde ocurren sucesos inexplicables. Y los vamos a nombrar. 1. Pasaje de Santa María La Ribera, Ciudad de México. 2. Laberinto de Guanajuato. 3. Abismo de Oaxaca, montaña Sierra Sur, pueblo San Bartolomé Sicha. 4. Garganta de Yucatán, cenote maya sin agua bajo selva. 5. Pasadizo de Puebla en montaña, túneles que cambian de dirección. 6. Corredor de Michoacán, bosque de coníferas. 7. Abismo final de Chiapas, montañas de Chiapas. En este recuento, en las 3 grabaciones que hemos hecho sobre este tema, hemos tomado el primero, que es el pasaje de Santa María La Ribera, Ciudad de México. En la segunda grabación, el laberinto de Guanajuato. Y en la tercera grabación, el abismo de Oaxaca, montaña Sierra Sur, pueblo San Bartolomé Sicha. En ambos, estos 3, hemos hecho lo más acotado una descripción de los hechos, que son hechos realmente inexplicables, sobrenaturales, y que no obedecen a las leyes de la física normal, la que conocemos los humanos. Ahora me correspondería a mí hablar de el cuarto túnel, que es la garganta de Yucatán, cenote maya sin agua bajo tierra. Pero debo hacer una aclaración. La verdad es que respecto a otra materia, pero está relacionada con esta, de que el celular a nosotros nos espían y que en realidad nos empiezan a ver las tendencias. Así que el que le gusta, por ejemplo, escuchar prédicas, le ponen puras prédicas; al que le gusta la pornografía, le ponen pura pornografía; al que le gusta la música, le ponen la música que él quiere, y así. Yo creo que esto va mucho más allá. Yo creo que la tecnología que tienen los amos del mundo, como dice la palabra, la culebra antigua, el amo del mundo, los reptilianos, es una tecnología muy superior a la humana, y que están en condiciones no solamente de espiar cuáles son nuestros requerimientos, lo que nos gusta realmente, lo que consumimos, sino que ellos prácticamente leen nuestros pensamientos. Y desde el momento que me puse a escribir esto, le digo, he buscado la garganta de Yucatán. Llevo como 4 semanas buscando la garganta de Yucatán, cenote maya sin agua bajo selva, que me corresponde ahora, y no la he podido encontrar. Y cuando escribí esto en YouTube, aparecían acá, al momento me era muy fácil hacerlo cuando comenzó, pero ahora se me escapan
como los túneles que se mueven, porque aquí hay algunos túneles que se mueven, no siempre están en el mismo lugar. Y entonces pienso realmente que la Internet y el manejo reptiliano va mucho más allá, sino que ellos entienden el pensamiento, su tecnología siempre ha sido superior y una tecnología milenaria. Por eso la palabra dice que el amo de este mundo, el Dios de este mundo, es la culebra antigua. El otro reino está muy lejos, el reino de Jesucristo, pero viene en camino, viene a las puertas, y a este reino le queda poco tiempo. Bueno, como se me escapa, lo voy a cambiar, gracias a Dios que tengo hecha el pequeño resumen, ya no es muy difícil que se me empiece a colocar, a escapar, digamos, lo que leí sobre una chilena, un caso de una chilena. Quiero también aclarar que estos temas de túneles y de muchos otros que se rigen por leyes que no corresponden a las leyes de la naturaleza que nosotros conocemos, no son, digamos, temas que están ahí expuestos, que los gobiernos los muestren, que los gobiernos los pongan frente al público de a pie, porque todos estos temas sobre lugares donde suceden cosas inexplicables, pero que son constatables, están cerradas de un halo porque los países, los ejércitos de los países, las fuerzas armadas de los países, las agencias de inteligencia de los países, impiden que este conocimiento llegue, que estos sucesos, la descripción de estos sucesos, y contada por aquellos que lo vivieron, llegue al público común y corriente. Por lo tanto, para lograr obtener esto que ha sido silenciado, se ha hecho un trabajo prácticamente de investigar con las personas que estaban en primera línea, los que vivieron el suceso de varios ángulos. Algunas personas lo vivieron, otras personas lo contaron, otras personas lo grabaron, otras personas fotografiaron, etc. Y todos estos sucesos se han prohibido, se le ha puesto un halo de oscuridad, un oscurantismo, y prácticamente se le ha prohibido a los que tuvieron el contacto, a los contactados, por decir una palabra, que hicieran declaraciones, se les ha amenazado, se les ha silenciado, se les ha basureado, se les ha ninguneado, se les ha podríamos decir, asesinado la imagen, etc. Así que todos han sido producto de investigaciones concienzudas, viendo a los de la primera línea, los de segunda línea, tercera línea, y luego muchas veces van muriendo y se van acabando los testigos, digamos, que estuvieron frente a este fenómeno, y cuesta reconstituirlo. Por lo tanto, siempre van a aparecer las personas que dicen que esto son teorías conspirativas, porque de eso se trata. Se trata que los ejércitos poderosos de las grandes potencias y de casi todos los países que tienen también pacto con las grandes potencias, tratan de, ¿cómo debe ser?, de basurear a los testigos, cosa que se diga que son como locos, como que están, no sé, elucubrando, que no dicen verdades,
que son imaginativos, etcétera, que son teorías de conspiración. Entonces, en vista de que, volviendo al punto, de que tenía hoy día que hablar y lo he buscado como 3 a 4 semanas, la famosa garganta de Yucatán y se me esconde y no me sale en ninguna parte. A lo mejor si otra persona lo buscara le saldría como me salió a mí por un montón de veces. Cada vez que buscaba el título, que eran 7 túneles imposibles de México donde ocurren sucesos inexplicables, me salía por todas partes y me salían otros datos más. Ahora no es posible. A mí por lo menos se me esconde, por lo cual veo yo una obra inteligente de aquellos amos del mundo, aquellas personas que consideran que están hablando de temas que son peligrosos para ellos. Ahora, esta garganta de Yucatán, cenote maya, sin agua bajo selva, era muy interesante, pero lo vamos a cambiar por un caso espeluznante chileno, ya que yo soy chileno. Entonces vamos a aportar, y ya tuve la buena idea, sin darme cuenta, de inmediatamente, apenas lo vi, hacer un resumen de lo que sucedió ahí. Lo cual no tengo que volver de nuevo y se me puede empezar a escapar también. Y este tema, un segundito, acá está para acabar. Aquí está. Mire, se trata de una estudiante de la Universidad de Concepción, zona central sur de Chile, geóloga, que desapareció en el Valle de la Luna, norte de Chile, en 1971, o sea, 2 años antes del golpe militar, en pleno, podríamos decir, en el pleno gobierno de Allende. Esta joven se titula con honores de geóloga, era muy meticulosa, era una carta muy importante para la Universidad de Concepción porque ella era sumamente astuta, muy buen estudiante y quería hacer su posgrado, quería hacer su tesis en el Valle de la Luna, en ese lugar donde no crecen ni los líquenes, muy pocas bacterias, no hay casi vida, y donde la NASA y muchas, podríamos decir, agencias de los países, no sé si los chinos, no sé si los rusos, pero al menos los norteamericanos y los europeos han venido al Valle de la Luna de chileno a tratar de ambientar sus máquinas robóticas que van a ir a Marte, que van a ir a la Luna, porque el paisaje es muy parecido y las bacterias son muy parecidas, etc. Y ella quiso ser, esta joven llamada Gabriela Núñez, el año 1971, quiso hacer su tesis en ese valle de la Luna del norte de Chile, en Calama, un lugar muy desértico. Y esta joven, como era una persona que le daba brillo a la universidad porque era muy eficiente, tenía muy buenas notas, se expresaba muy bien, ella se consigue que le pongan un ayudante porque tenía que llevar, iba a llevar una mochila de 18 kilos y el ayudante iba a llevar otra mochila más porque llevaban vituallas, ¿cierto? Para mantenerse 1 a 2 semanas en una expedición a ese sector, tomando notas geológicas, ¿cierto?, de su carrera sobre lo que ella iba a estudiar. Pero en un momento, cuando ella tenía que partir, se enferma y no es posible que el ayudante que le habían asignado, un hombre que le podía ayudar a cargar la mochila, etcétera, le habría sido de mucha utilidad, se le enferma y ella, como era muy decidida,
simplemente decidió ir sola al Valle de la Luna en San Pedro de Atacama. Curiosamente, en San Pedro de Atacama hay un museo del padre Lepé, un padre jesuita, que hizo un museo con puros objetos que los indios del lugar le fueron entregando, o también de entierros que la gente sacó de ahí, o descendientes de indios, etc. Y formó ese museo, al cual yo no conozco, me gustaría ir, porque soy estudioso de los fenómenos que tienen que ver con muchas cosas. Y entonces ella sale a San Pedro de Atacama sola con una mochila de 18 kilos. Se enferma su ayudante, ¿cierto? Llevaba provisiones para 10 días. Carpa, purificador de agua, fruta seca, equipo científico, carne salada, brújula, mapas del Instituto Militar de Chile, cámara Pentax de esa época, 1971, cuaderno con datos de crónicas españolas coloniales. Ella llevaba datos de lo que sucedía en cierto lugar de ahí, de crónicas españolas coloniales que empezaban a hablar de casos anómalos de aquella época colonial, donde personas iban a ese valle y muchos no regresaban. Otros, si regresaban absolutamente perdidos y como aturdidos, etcétera, un montón de fenómenos. Pero en general la gente no regresaba, no todos se perdían, pero se perdieron muchas personas en ese lugar. Entonces ella quería saber qué estaba sucediendo ahí, pero no se lo cuenta a nadie, no era lo principal, prácticamente ella pone como tapadera, ¿cierto?, otro tema, y no habla a sus profesores ni a la universidad de que lo que realmente quería ir a estudiar esos fenómenos anómalos que hablaba el tiempo en la colonia. Entonces, ella lleva en su cuaderno con datos de crónicas españolas coloniales, de fenómenos anómalos del lugar. Del siglo XVII muchos. Mencionaba lugar donde los soldados desaparecían sin dejar rastro. Duerme ella en San Pedro de Atacama, que en ese tiempo era un villorrio muy pequeño, un lugar desértico. Curiosamente, porque cuando se enferma su ayudante, ella lo espera y nunca se mejora, pierde ella las reservas que la tenía hace tiempo para 2 personas y tiene que llegar, y ya estaba todo ocupado, y siempre había un lugar que era un lugar como más barato, un lugar como el último lugar de una señora que era la única que le arrendaba a las personas cuando ya no quedaba reserva. Ella perdió sus reservas, entonces esperando que se mejorara su ayudante, y nunca se mejoró, y partió sola. Entonces ella llega a ese lugar donde como digo, los soldados se perdían, duerme en San Pedro de Atacama, que era un villorrio en ese tiempo. Se llama la Hostería El Tambo, donde ella se acostó, pagó por adelantado 2 días más estar ahí, y cuando partió muy temprano dijo que iba a regresar en la tarde de ese día. Muchos arqueólogos y geólogos viajaban a ese lugar,
que es muy estudiado, pero no donde ella partió. Gabriela pregunta a la regenta del hotel si conocía lo que se contaba del Valle de la Luna, la anomalía que había en ciertos lugares. Preguntó a un guardaparque por la quebrada del Silencio, así se llama. No tenía senderos marcados, le dijo el guardaparque, le indicó más o menos, pero no tenía senderos marcados. Se contaban leyendas de personas que se perdían en las dunas mineras. A su destino, dunas mineras, tras vetas y nunca regresaban. A las 5:30 del 13 de marzo del 1971, Gabriela empezó a moverse y la sintió la regenta, que ya se había levantado y que preparaba su mochila. Partió a su destino cerca de las 6 de la mañana, pagó, como digo, 2 noches por adelantado y avisó regreso en la tarde de ese día. Llevaba una cantimplora, esto es lo que vio la regenta, de aluminio. Al no regresar en 36 horas que pasaron, la regenta fue a la policía y los guardias encontraron su mochila buscándolo por varios días, paradita, casi intacta, y enterrada un poquito en la arena, y paradita así, como la mochila era oscura, la arena blanca y todo era plano, se veía perfectamente, pero ella no estaba. Ella la había dejado ahí, seguramente para que la encontraran. A las 5:30 del 13 de marzo, Gabriela partió, como dijimos, a su destino. Ya lo dijimos todo eso. Los guardias entonces encuentran una mochila cuando ella ya no regresa, muchas horas. Los pasos de Gabriela no estaban desde la mochila. Tuvieron que caminar varios, buscar mucho a la redonda y de repente encontraron las mismas huellas, pero había un pedazo muy vacío entre la mochila y la nada, significa el desierto, y luego como a 1 kilómetro empezaron a encontrar los pasos y llegó un momento que los pasos hasta ahí llegaban y era como que lo hubiesen levantado a ella, porque ya no había más pasos ni huellas. Entonces se acababan abruptamente. Entonces partió una patrulla a las 3:30 de la tarde a buscarla. Los carabineros vocearon el nombre de Gabriela inútilmente. El eco llegaba de vuelta. A las 5 de la tarde se encuentra su mochila. Estaba intacta. 50 metros de la mochila, yo había hecho 100, huellas de calzado. Aparentemente a Gabriela se dirigían hacia un conjunto de rocas llamadas las Tres Marías. 380 metros terminaban abruptamente. Fue buscada por 3 días. No hubo conclusión. Todo era ilógico. Se cerró unos días después de agotar todos los medios. El caso se cerró. Pero hay más detalles. El padre, en realidad Gabriela no era de Concepción, sino que era de un pueblo más al sur de Chile. No sé, serían como 400 kilómetros más al sur. Ella era de Valdivia. Su padre era de Valdivia. Su madre había muerto muy joven. Era el orgullo de su padre. Su padre la había criado, había logrado que llegara a la universidad, había salido con honores, era una estudiante aventajada.
Y el padre no se conformó y estuvo 15 días buscándola también el mismo. No sé si trajo ayudantes, seguramente vino con alguien más, hasta que se cansó. Como a los 8 años, esta parte no la anoté, pero la recuerdo, como a los 8 años, que ya pasaron, el caso se cerró y unos mineros que fueron al lugar buscando oro cerca de un cerro donde suponían que había unas vetas, metieron un cachorro, yo fui minero también. Cachorro es un pedazo de dinamita corto, no toda la dinamita que la hicieron explotar, con mecha de primacol, qué sé yo, con iniciador, puede ser un iniciador eléctrico. La mecha de primacol es una mecha explosiva también, que después hay que recogerla con mucho cuidado porque en cualquier metal explota. Pero los mineros saben todas esas cosas y son cuidadosos, ¿cierto? Lo van echando en cajitas de madera para que no se sacan las hebillas, sacan todo. Y a mano van recogiendo todos los productos de la explosión. La cosa es que se les pasó la mano con el cachorro, cachorrearon, como se dice en la pequeña minería, y cuando explotó esa parte del cerro, se abre una gruta que seguramente estaba cerrada quizás hasta millones de años, y adentro se encuentra nada menos que una grabadora. La grabadora estaba trancada, ya las pilas estaban vencidas, pero había una cinta ahí, cinta magnética. La llevaron de esta grabadora al pueblo, la llevaron a la policía logró echarla a andar y era la voz de Gabriela. Y cuenta la historia espeluznante de lo que le pasó a ella. Bueno, lo que cuenta básicamente ella es que ella hizo un montón de anotaciones y todo, y luego ella quiso irse. Y cada vez que se quería ir, ella notaba que el sol no había cambiado, a pesar que había pasado horas, muchas horas, ella ya tenía que irse, pero el sol estaba como que era las 12 del día, estaba ahí, siempre ahí, en la misma posición. Como que el tiempo pasaba diferente a cuando ella se metió ahí. Luego se empezó a dar cuenta de que la brújula empezaba a fallar y que siempre caminaba como en círculo y siempre volvía al mismo punto. Y por más que luchaba, volvía al mismo punto. Nunca perdió la calma porque era una persona muy controlada. Como buena alumna y muy meticulosa, lo iba anotando todo, iba anotando estas cosas y en la grabadora, digamos, lo describió muy bien y con mucha tranquilidad. De repente, mirando ella, ya dice que vio como un portal antiguo, una cosa de piedra en medio del desierto, y quiso avanzar ese portal. Pero cuando empezó a tratar de avanzar era como que algo, como una fuerza le impedía, como que el aire que había ahí no era aire, sino una cosa espesa que impedía, costaba avanzar ahí. Y además parece que el portal se iba alejando de ella. Pero como era una persona muy luchadora y que nunca perdía la calma, dice ella que, dice, en un momento, dice, si le busco por en los lados, a lo mejor logro llegar al portal y ver qué es lo que hay detrás de ese portal. Entonces le buscó por los lados y logró con mucha dificultad llegar y mirar a través de ese portal y vio a través de ese portal y dice que ya el portal para allá, que era un portal de piedra, vio como que todo el desierto era muy distinto, estaba lleno de plantas floridas, más verdes y había gente para allá. Hay que tomar en cuenta que estudios del desierto. Yo una vez escuché a Eric Goles, el chileno que sacó Premio Nacional de Ciencia, una parte que andaba en Guatacondo, una parte del norte, que decía que el desierto de Atacama entre 10.000 a 15.000, 20.000 años tuvo una flora distinta, digamos, más contundente. Por lo tanto, uno se puede ir imaginando que esta niña se traspasó a otra
por algún portal a otra dimensión que la comunicó con un tiempo mucho más antiguo, de 10.000, 15.000, 20.000 años. Pero volvamos al punto, ella estaba mirando por el portal y ves como cuatro personas creo que fue. Y apenas mira esas cuatro personas que las individualiza en medio de un montón de personas más que habían, esas personas se dan vuelta y con horror ve que tenían cuerpo, pero tenían las caras, no habían cara en ellas, no tenían ni una cara, sino que estaban vacías de cara. Y esos seres se vienen como muy rápido, tratando de pasar por el portal, y ella huye, y la huida sí le fue fácil. Caminar hacia el portal le costaba, porque era como que algo se oponía, y lo buscó por los lados y logró con mucha dificultad llegar ahí. Y estos seres sí vinieron muy rápido, no sé si pasaron el portal, pero dice que ella en la desesperación se metió a una cueva. Y ella describe ahí que se mete a esa cueva. Curiosamente, esa cueva, al parecer, hace miles o millones de años estaba ahí cerrada, y al dinamitarla apareció su mochila. Un caso espeluznante extraordinario. Y ella cuando está ya en la cueva dice, ahora sé que nunca más voy a salir de aquí. Y esta es mi historia y quiero que sepan y que le avisen a la Universidad de Concepción que esto fue lo que a mí me pasó. Es un caso espeluznante, es un caso extraordinario, donde suceden, igual que en México, dice, túneles imposibles de México donde ocurren sucesos inexplicables. O sea, todo esto es inexplicable. Esta cueva, que era una cueva corta, no era larga, ella ahí se lanza, le quiebra la voz y empieza a llorar. Y esta cinta se la llevan a investigaciones del lugar, o se la llevan a investigaciones de Iquique, Antofagasta, no sé, el lugar más cercano, Calama parece que. Y justamente cae en las manos de uno de los investigadores que la había investigado y él se la lleva más arriba, no sé si parte con la alcaldía, parte con el ejército, y eso después le tiran, se silencia todo. Se cerró el lugar. El padre quiso tirar sus cenizas cuando murió, vinieron familiares a tirar sus cenizas, él pidió tirar sus cenizas, esparcirlas, no lo dejaron. El lugar hasta el día de hoy está cerrado, también le dicen el Valle de la Sal, y, y todos los personajes que formaron parte fueron siendo trasladados a diferentes lugares, y esto fue totalmente silenciado. Por eso que cualquiera que me escucha hablando de esto me dice, este es un conspirativo, pero así actúan los reptilianos. Los reptilianos actúan de tal forma que ellos hacen un rompecabezas de la historia y tiran las partes muy lejos para que nadie las encuentre. Y nosotros, los que estamos pescando este rompecabezas y armándolo, somos basureados, somos ninguneados, somos, como quien dice, presentados como locos, como enfermizos, como imaginativos, como que inventamos teorías de las conspiraciones o creemos estupideces. Y así nunca se sabe la verdadera historia. Pero ¿por qué los países esconden esto? ¿Por qué los ejércitos esconden esto? Es sencillo, porque el diablo sabe, el reptiliano diablo sabe, que la mejor forma de guardar un secreto es pasándole este secreto a los ejércitos, porque los ejércitos no quieren compartir con otra potencia estos sucesos donde podría haber tecnología extraterrestre, donde ellos podrían hacer tecnología inversa, que significa tratar de estudiar algo hiper avanzado, se demorarían 50, 100 años en llegar, o menos ahora con la ciencia, y se obtendría cierta superioridad tecnológica sobre las otras potencias. Por tanto, ellos siempre están desprestigiando todo lo que hagan los investigadores particulares, los independientes, y tienen ya a todos los que son de carrera, porque los que son de carrera están sujetos por sus propias ambiciones y por su falta de libertad y su
falta de amor. Están en las carreras para alcanzar otros niveles en la universidad, para alcanzar niveles en los museos, para alcanzar niveles en otros, etcétera, buscando los premios Nobel pero no es una tremenda carrera, que muchos quedan en medio camino. Entonces, quería dar esta explicación por qué estas cosas no las saben nadie, pero sí Gabriela Núñez existió en la universidad y le van a contar simplemente que se perdió nomás y que todo lo más son elucubraciones y que nunca se encontró nomás, eso es todo lo que van a decir. Bueno, eso en una parte. Entonces ya mostré, esta viene a reemplazar, ya que se me empezó a escapar y nunca apareció más, la garganta de Yucatán de Cenote Maya sin agua bajo la tierra en YouTube y en Google. Se me empezaron a escapar, nunca más volvieron. Salían a cada rato cuando empecé, ahora no. Pues logré entonces reemplazarla. Tengo otra para reemplazar, pero no lo voy a contar. Pero bueno, si realmente estuvieran en condiciones de entender los pensamientos, no hay nada que hacer, pero sin embargo, Dios es más grande, Dios es más poderoso que el enemigo. Y Él protege a los investigadores que Él elige. Entonces vamos a hablar ahora de otra parte. Es una parte. Ay, que estoy desorganizado. Espera un poquito. Acá está, parece. Déjeme un segundo. Este mismo es. Estamos hablando que los ángeles caídos, que habla la Biblia, y hablan todas las grandes civilizaciones, que hicieron una revolución contra Jehová aquí en la tierra, hace miles de años, y que nunca obedecieron al Dios de la Biblia, ellos se erigieron como los dioses de todos los pueblos de la tierra. Así los dioses de los griegos, un ángel caído llamado Zeus, ¿cierto? Tenía un panteón, Dios, que eran sus ayudantes, etc. Y esos fueron los dioses de los griegos, pero contrario al Dios verdadero, que era el Dios de Israel. Y así los dioses de los mayas, los dioses de, etc. Y hablando de los mayas, que en todas partes ellos fueron adoradores de las culebras, Huitzilopochtli fue el dios de los aztecas, la serpiente, una serpiente. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, fue el dios de los mayas. Cuculcán, otra serpiente, fue el dios de los toltecas, de los olmecas, etc. Y estos ángeles caídos que llegaron, los primeros que llegaron a México, eran, dice la palabra, eran reyes serpientes que llegaron del espacio exterior. Así cuenta las estelas mayas. El caso, por ejemplo, del que llegó a Chichén Itzá, a Tikal, el señor de Tikal, era una serpiente que peleó con el señor de Chipanché. Chipanché acaba de ser descubierto. Y ambos eran serpientes inteligentes, digamos, bípedas, que venían de otros planetas y que se posicionaron y levantaron a estas ciudades. E hicieron estos cultos de sangre en honor a la culebra, en honor al diablo, y ellos mismos eran reptilianos. Y vamos a ver los dioses del inframundo maya, llamado el Xipalbá, con acento final. Están los temibles señores, el Jum Kamé, uno muerto, se llamaba, y el Bukup Kamé, 7 muertes.
quienes la gobernaban junto a otros dioses como Akpush, que para algunos pueblos se llamaba Kisin, para otros pueblos se llamaba Yun-Kimil, el dios principal de la muerte de los mayas, y putrefacción, y deidades que causaban enfermedades y desgracias. Estas eran Analpuk, Analcana, Shamiabak y Sik, encargado de poner a prueba a los muertos con trampas mortales en los 9 niveles del inframundo. El inframundo eran cuevas donde llegaban las naves tecnológicas de estos seres que eran reptiles bípedos, con un cerebro potente, igual que el hombre, así como en otro mundo. Venían de mundos donde se separaron reptiles y vinieron a colonizar la Tierra antes que existiera Adán y Eva. Y ellos se cruzaron, trajeron material genético y cruzaron material genético reptiliano con material genético de los Homo sapiens y Homo neanderthalenses. Está escrito, por ejemplo, en las piedras, en toda la historia de las ciudades de Nippur, la ciudad de Súmero-Caldea. Estuvieron dioses para atrás, en tiempos de los dioses arcadios, que algunos tuvieron hasta 27.000 años, 47.000 años, 17.000 años, se fueron perdiendo. Y fueron dioses reales, porque ellos llegaron de mundo donde se veía mucho. Ahora, esos reyes fueron ya híbridos entre los dioses, ¿cierto? Que eran ángeles caídos, que eran inmortales, de alta tecnología, que se rebelaron contra Dios y que vinieron a colonizar la tierra y se la repartieron. Entonces, las culebras que les gusta vivir, como toda culebra que les gusta vivir en cuevas, hicieron cuevas tecnológicas que penetraron debajo de las capas tectónicas de la tierra y pasaban de un continente a otro. Y eso los mayas le llamaban el Xibalbá, y era un inframundo, y también los egipcios del otro lado le llamaban, ¿cierto?, de otra forma, pero también ellos bajaban al inframundo. Pero vamos a ver los mayas nomás. Entonces, hemos nombrado varias deidades. Es un reino subterráneo de 9 niveles, un lugar de prueba y tormento para las almas que morían de forma no heroica, dice. Los héroes gemelos Unanakpuk e Ixabalanque lograron vencer a los señores, y aquí nombra un montón de señores que son estos señores que de los 7 niveles, de los 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveles. Kame, Bukup Kame, Sikiripata, Kuchumake, Analpuk, Push, Analcana, Shamiabal, Shamiaolom. Estos señores del inframundo fueron vencidos por estos gemelos Unalpuk e Ixabalanque. El inframundo tenía 9 niveles, eran 9, aquí me parecieron 8 porque me faltó uno de estos seres, de deidades, que se llegaba a, en ese lugar se llegaba a cruzar ríos de sangre y agua, pasando por casas temibles como la de los murciélagos, jaguares, frío, oscuridad y cuchillos, dice. Principal señor del Xibalbá, Ajacuap, 1, Hum Kame y Buk Kame, gobernantes principales, presidían el Consejo del Inframundo. 2, Akpush, Kisin, Yum, Kimil, 3 nombres para un mismo dios. Dios supremo de la muerte, a menudo representado por un esqueleto hinchado
asociado con podredumbre, sacrificio humano, por supuesto, y robo de almas. 3, quiero decir. Chuchumaquic y Siquiripat, señores de la sangre, provocadores de hemorragias, muerte por desangramiento, etc. 3. Alpuc y analganá, enfermedades como hinchazón y coloración amarilla de la piel, chunguenal. 4. Chamia olom y chamia vac, se iban en descomposición de los cuerpos, se encargaban de la descomposición de los cuerpos hasta dejarlos secos. 5. Analmes y Analtokov, accidentes domésticos y desgracia repentina. 6. Sik y Patán, causaban sufrimiento físico, muerte humillante, especialmente a los viajeros. ¿Ya? Y este es más o menos un resumen, ¿cierto?, de que los mayas tenían dioses o ángeles caídos que gobernaban diferentes niveles del inframundo, 9 niveles. Entonces, estos seguramente llegaron de mundos reptilianos. La costumbre de la culebra es vivir en hoyos, pero ellos tenían hoyos tecnológicos, y esos son los hoyos de gusano, los que le llamamos, ¿cierto?, nosotros portales, donde cuando se hacen esos portales, las leyes funcionan de una manera totalmente a las que nosotros conocemos. Entonces, ya tratamos eso. Ahora vamos a ver la parte bíblica. ¿Qué nos habla la Biblia de los cuerpos que nosotros vamos a tener cuando seamos ángeles? Igual que estos seres, pero ellos se rebelaron contra Dios. Cuando andemos en esas naves, porque esa es la vida angélica. Cuando vayamos a velocidades superiores a la luz, doblemos, tripliquemos, cuartupliquemos, por esos hoyos de gusano, ¿cierto? Que donde se estira la nave y el cuerpo sufre, y nosotros tengamos un cuerpo más fuerte que el universo y podamos resistir eso, pero seamos de las huestes celestiales, de las huestes buenas. Entonces, aquí vamos a hablar lo que dice Pablo, lo que le fue revelado a Pablo sobre los cuerpos celestiales en Corintios. Dice, los cuerpos glorificados o tecnificados, así entendí yo me reveló que los antiguos, cuando hablaban de glorificado, querían decir tecnificado, de los ángeles, tanto los fieles a Jehová como los ángeles enemigos, los del diablo, están aquí descritos. Dice, Primera de Corintios 15:40, dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. ¿Qué quiere decir esto? Nota, entendí que la gloria antes significaba tecnología. Entonces, ¿qué es lo que está? Ahora, parafraseando, poniendo la palabra tecnología, dice, porque una es la tecnología de los cuerpos celestiales y otra es la tecnología de los cuerpos terrenales. Los cuerpos celestiales están hechos con una tecnología 10.000 veces superior a la tecnología que tenemos nosotros, porque esa tecnología la desarrolló una civilización primogénea que tutela a todas las otras humanidades, entre esas nosotros, y esa civilización primogénica fue la del Jehová y los ángeles de Dios. Ahora, una es la gloria del sol, también dice en el 41,
porque el 1540 decía lo otro, y en el 1541 dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria, ¿ya? Son diferentes tecnologías. ¿Cuál es la tecnología del cuerpo natural, el que formó el cosmos? A través de las leyes de Darwin, las leyes de la evolución, en una parte la otra digo las leyes de la herencia. No, las leyes de la herencia son las leyes de Mendel, pero están íntimamente relacionadas también con las leyes de la evolución, que las leyes de Darwin. Este cuerpo que tengo yo, la tecnología es carne y sangre, y este cuerpo es de una tecnología muy baja, una tecnología que no puede soportar los viajes tiempo-espacio en las naves, no puede vivir en el tercer cielo, ni puede llegar a ser inmortal, porque el cuerpo es corruptible, es una tecnología que tiene tiempo de vencimiento. Apenas nace, ya se sabe que va a morir. Porque la palabra dice, bueno, vamos leyendo porque. Entonces, una es la gloria del sol, otra es la gloria de las lunas, otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra gloria. 42 ahora. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Muy sencillo. Los muertos están los muertos antes que existiera el hombre. Todos los muertos de las razas reptilianas que el diablo hizo en rebelión, y todavía sigue en rebelión, porque nunca obedeció a Dios, hubo un tiempo corto en que el diablo fue perfecto en todos sus caminos, un tiempo corto. Después hubo un punto de inflexión, cambió. Todos esos seres fueron reptilianos cruzados con Homo sapiens, con el producto de la tierra. Después apareció Adán y Eva. Fue la última raza hecha que la hizo Dios directamente, no la hizo el diablo. Y esa no tiene más de 6.000 años. También pescó el producto de la tierra Dios, que era un Homo sapiens que se había cruzado con un Homo neanderthalensis, que el Homo sapiens tenía 90% de los genes del Homo sapiens y 10% de los Homo neanderthalensis. Y de ahí, de ese producto de la tierra, hizo Adán poniéndole los genes de Dios, los genes del cielo. Ya lo explicamos, no lo voy a explicar de nuevo, eso se llama forzamiento, eso se llama evolución forzada. La evolución forzada Dios la hizo 3 veces, primero con Adán, después la hizo con Noé, lo expliqué que en el libro de Enoch sale el forzamiento de Noé, y el último forzamiento fue Jesucristo, que fue prueba y error, y fue perfecto. El perfecto fue el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que nos tiró el puente, el que nos dio derecho a la tecnología de la raza primogenia, ¿cierto? Esa es la vida eterna, el derecho a eso. Si no creemos en Jesucristo, no tenemos derecho a eso. Ahora, Él por gracia nos salvó, no es por mérito nuestro. Entonces, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, sí, porque uno se muera, el cuerpo este mortal cae a la tierra y se resucitará en incorrupción. Pero ¿qué es lo que sucede? Después que el diablo hizo toda su revolución, hizo muchas razas y no obedeció a Dios, hubo una guerra antigua. Miguel derrotó hace miles de años al diablo, lo correteó, el diablo se fue a meter a un lugar, la estrella se llama segundo cielo, el Señor venía del tercer cielo, limpió la tierra y luego hizo la raza humana. Y todos esos seres que son reptilianos, que sus cuerpos se corrompieron porque murieron, las esencias mentales quedaron vagando. Eso no tienen derecho a juicio porque ya fueron juzgados. Eso van a ser casados en el día del juicio, junto con los ángeles caídos, junto con Satanás, y metidos por 1000 años al hoyo que es el seno de Abraham, donde
como va a quedar vacío porque van a ser raptados los muertos de ahí, van a ser en el rapto, ese lugar queda vacío, en el otro están todos los muertos en pecado, en el otro, en el Hades, y por 1000 años el diablo va a quedar ahí porque el destino que le queda es el lago de azufre, ya fue juzgado. Ahora, los muertos humanos van a parar ahora al Jade y se van a mezclar juntos con los ángeles caídos después del rapto, cuando comience el milenio, se van a mezclar. Y van a aparecer todas esas cosas que salían ahí en la Biblia, donde dice, oh, tú también te... Dice, y se escuchó ruido de reyes porque venía el diablo, ¿cierto? Bajando, y tú también te debilitaste, le dice, y viniste a ser como nosotros. Ahí va a estar en el Jade por 1000 años. Eso espera un juicio. Pero el diablo no espera juicio. El diablo lo que espera es un tiempo, porque no va a tener cambio ni muda. Después va a salir otra vez a engañar a las naciones después del milenio. Bien, me va quedando poco tiempo y tendré que tratarlo entre paréntesis. Este es el número 78. La prédica número 78, charla número 78. Entonces, ¿cómo? Dice, se siembra en corrupción porque el cuerpo se muere, pero la esencia mental, el alma y el espíritu, bajan a los infiernos, y ahí entrega muchos datos Job. Yo debería entregar los datos de Job, porque Job entrega los datos de cómo se llega a los infiernos y cuál es el camino a los infiernos, etc. Vamos a buscarlo. No se me había ocurrido, porque en otros escritos lo puse, pero estoy haciendo aquí algo como un compendio final, digamos, que englobe todo lo que he aprendido de Jehová y yo los transmito a ustedes. Ahora, ¿qué pasa? Que esas esencias mentales van a ser sacadas de los infiernos y van a ser pegadas a un cuerpo glorificado que es más fuerte que el universo, un cuerpo angélico. Entonces, se siembra en incorrupción, ¿cierto? Porque se muere, pero ese muerto después, la esencia mental, el cuerpo se pierde, el cuerpo no se necesita. Por eso da lo mismo que lo quemen, da lo mismo que hagan lo que sea. Si ese cuerpo no se va a ocupar. El cuerpo que se va a ocupar es un cuerpo tecnológico que lo traen del cielo. Tecnología que lo produce Dios, más fuerte que el universo, como un Superman, un cyber. Esos son los ángeles. Nosotros vamos a ser ángeles. Entonces, nosotros vamos a resucitar en incorrupción. ¿Pero cuáles? Los que por fe hemos creído en Jesucristo. Es la única condición. Porque nosotros no tenemos mérito. Y ahora, el que no cree está liquidado. Ahora, lo dijimos. Nota, el cuerpo terrenal muere y se corrompe. No es recuperable. Solo tu esencia mental baja al seno de Abraham para ser guardada para rapto, o puede bajar al infierno, que es un hoyo paralelo, ¿cierto? Donde se miraban, ¿cierto? El rico y Lázaro se miraban de uno, pero había un espacio que no se podía pasar de uno de los abismos al otro. En uno estaban los muertos en esperanza y en otro estaban los muertos que esperan juicio. Después del milenio va a ser el juicio. Ahora, volvemos al punto. El cuerpo terrenal muere y se corrompe, no es recuperable. Tu esencia mental baja al seno de Abraham para ser guardada para rapto, o baja al infierno, o Jade, para ser guardada para juicio después del milenio. El nuevo cuerpo tecnológico es incorruptible, más fuerte que el universo. La 43, ¿cierto? Tenemos Corintios 15, 40, vamos 43. Se siembra en deshonra y se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y se resucitará en poder. Claro, porque se siembra en deshonra porque es un cuerpo de pecado. Si acaba ese cuerpo de pecado, tú te mueres. Se siembra en deshonra
y se resucita en gloria. Significa que se necesita un cuerpo glorificado, un cuerpo tecnificado, y que ya no tiene mucha menos tendencia a pecado. De hecho, el diablo pecó en el cielo y también hubo una revolución después de 200 ángeles, ¿cierto? Que habla en Enoc. Sí se puede pecar en el cielo, pero ya es mucho más difícil. Hay que ser bastante, digamos, corromperse mucho para pecar en la etapa angélica. Es mucho más fácil pecar como hombre que pecar en la etapa angélica. Porque ya no existe sexo, ya no existe tentación, etc. Tenemos una mente multitiempo, etc. Ahora, entonces en la 43 se siembra en deshonra, resultará en gloria. Se siembra en debilidad, nosotros éramos débiles. Y nos vamos a resultar en poder, un cuerpo más fuerte que el universo, poderoso. Nota, el pecador arrepentido es resucitado en un cuerpo inmortal por la fe en Jesucristo. El cuerpo es más poderoso que el universo. Esa es la característica del cuerpo glorificado o tecnificado. 44. Se siembra en un cuerpo animal y se resucita en un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Esto tiene una explicación. Los médicos han llegado a la conclusión, los estudiosos del cerebro, los estudiosos de la fisionomía como los fisionomistas, la fisionomía humana, que el ser humano actual, ¿cierto? El ser humano actual es inteligente, tiene una cavidad craneana entre 1500 a 1700 centímetros cúbicos. Tiene un montón de características bípedos, etcétera. Sus manos, ¿cierto?, son absolutamente, puede ser herramienta de mil cosas. Desarrollo de la inteligencia, etcétera. Entonces, no quiero perderme. La 43. El cuerpo es más poderoso del universo. Se siembra un cuerpo animal, ya perfecto, eso es lo que quería. Y se resucita en un cuerpo espiritual. Los médicos, los fisionomistas han llegado a de que el hombre tiene 3 cerebros. Un cerebro reptiliano, del tiempo de los reptiles. Reptiliano. Miren, las aves son descendientes de los reptiles. Y así, ¿cómo se llama? El tipo de reptiles diferentes. Las aves son descendientes de los reptiles tipo de los reptiles carnívoros, ¿cierto? Que andaban en 2 patas y que tenían atrofiadas las delanteras, que tampoco eran alas, sino eran corredoras. Estamos hablando de los grandes reptiles, digamos, carnívoros, como el carnotauro y el otro, ¿cierto? El tiranosaurio rex del hemisferio norte, el carnotauro del hemisferio sur. Y también todavía tenemos entonces el cerebelo, un cerebro muy chico de un dinosaurio, y después tenemos el cerebro de un animal, ¿cierto? Porque nosotros, si venimos de la ardilla, ahora podemos partir de una ameba, pero básicamente partimos de la ardilla, van pasando por diferentes, llegando a los lemures a los primates, los primates a los australopithecus a los homo sapiens, etc. Y así. Y después a los forzamientos que hizo Dios. Ya son forzamientos que tienen que ver con las estrellas. Todo lo otro se desarrolló en este mundo, pero supervisado por Dios, porque Él vive para siempre. Entonces tenemos un cerebro
un cerebro pequeño, que es el cerebro de un dinosaurio, luego tenemos un cerebro animal y luego tenemos un cerebro desarrollado inteligente. Todos esos tres cerebros, como dice, actúan. El cerebro más instintivo, es del animal, ¿cierto? El del dinosaurio. El otro, ¿cierto? Es más almático y el otro es prácticamente espíritu, se controla. Entonces, vamos acá, la 44. Se siembra el cuerpo animal, se será un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual del animal es violento, tiene los instintos ciertos sexuales, todo lo tiene hiperdesarrollado, todo eso. Usted ve la gallina, el gallo, bueno, pisar gallina, tiene un montón de gallinas, el hombre que es, bueno, el hombre inteligente, pero hay hombres que son como animales. Hay un comportamiento como animal, y hay un comportamiento almático, intelectual, podríamos decir, y hay un comportamiento espiritual. Yo, por ejemplo, me estoy comunicando con Dios, soy espiritual. El hechicero que se comunica con el diablo es espiritual, pero un espiritual negativo, porque es del otro reino, pero es espiritual. Y el almático, digamos, el hombre intelectual, niega a cualquiera de los otros dos espirituales. Y el que es más animal, ese es solamente violento, es sexo, violencia, todos los instintos, comer, tomar, etc. Bueno, entonces, estábamos en la 43, la 44. Se siembra el cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Perfecto. Vamos a seguir en la próxima.